Si aquella noche no hubiera cambiado de copa, tal vez hoy no estaría aquí para contarlo. Esa frase sigue retumbando en mi pecho cada vez que cierro los ojos. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Compartir mi historia me ayuda a que nadie más tenga que callar lo que yo callé tanto tiempo. Lo que parecía una fiesta de celebración se transformó en la grieta más dolorosa de mi vida. La música, las risas y los abrazos no fueron suficientes para cubrir el frío que sentí cuando comprendí que, incluso en mi propia familia, podía esconderse una sombra capaz de quebrar mi confianza más profunda. A los 64 años, después de haber entregado más de 4 décadas de servicio como enfermera, soñaba con una jubilación tranquila, llena de pequeños placeres, las meriendas con mi nieto, las tardes de lectura en el jardín, los viajes cortos que había postergado durante años. Pero aquel instante, ese gesto fugaz de mi nuera inclinándose sobre mi copa, trastocó la calma que tanto había esperado. En cuestión de segundos, mi cuerpo se tensó, mis manos sudaron, y la celebración se convirtió en un teatro en el que fingía sonreír mientras por dentro se abría un abismo de preguntas y temores. Nunca imaginé que el peligro pudiera llegar envuelto en la sutileza de un brindis familiar. El salón estaba adornado con flores blancas, los manteles brillaban bajo la luz cálida de las lámparas y los aplausos resonaban tras cada discurso. Sin embargo, yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón, como un tambor que me recordaba que algo no estaba bien. Miraba a mi alrededor y todos parecían tan felices, tan despreocupados, y yo, atrapada en mi propio silencio, luchaba por mantener la compostura sin dejar entrever el miedo que me estaba devorando. Ese instante se convirtió en el punto de quiebre de mi vida. Con un movimiento casi instintivo, cambié mi copa por la de Laura, mi nuera, y bebí con una calma fingida, mientras mis ojos se posaban en ella buscando respuestas que jamás llegaban. Nadie notó mi gesto, nadie sospechó nada, pero yo supe, en lo más íntimo de mí, que desde ese momento ya nada volvería a ser igual. La fiesta de mi jubilación, que debía ser el inicio de una etapa de descanso y serenidad, se transformó en el escenario donde descubrí que la traición podía estar a centímetros de mis labios. Mi vida, antes de aquella noche, parecía sencilla, casi previsible, y yo la abrazaba con gratitud. Me levantaba siempre, temprano, mucho antes de que el sol iluminara por completo las calles de Valencia. Abría la ventana de mi dormitorio y dejaba que el aire fresco de la madrugada me acariciara la piel, con ese olor mezclado de pan recién hecho que llegaba desde la panadería de la esquina y el murmullo lejano de los primeros coches atravesando el barrio. Respirar ese instante se había convertido en un ritual silencioso, como un recordatorio de que estaba viva y de que aún tenía motivos para sonreír. Después de lavarme el rostro con agua fría, bajaba a mi pequeño jardín. No era grande, apenas unos metros de tierra junto a la terraza, pero en él había logrado sembrar rosales, unas cuantas macetas de albahaca y una parra que cada verano me regalaba sombra. Mientras regaba, el sonido del agua golpeando las hojas me traía calma, y yo me quedaba allí un rato, contemplando cómo los primeros rayos de sol hacían brillar las gotas que quedaban prendidas en los pétalos. Era mi manera de empezar el día con algo bello, aunque nadie más lo notara. El barrio en el que vivía conservaba un aire tradicional. Los vecinos se saludaban cada mañana, aunque muchas veces las palabras eran más costumbre que verdadero interés. Con todo, me gustaba caminar por sus calles angostas, con las fachadas pintadas de colores gastados y las ventanas adornadas con geranios. Los domingos, las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de nuestra vida comunitaria, recordándonos que, aunque el mundo cambiara allá afuera, dentro de aquel rincón de Valencia seguíamos aferrados a lo conocido. En la iglesia encontraba un espacio distinto. El olor a incienso impregnaba cada banco de madera, y el murmullo de los rezos colectivos creaba una especie de manto protector. Me gustaba escuchar al coro,
esas voces sencillas que, sin pretensiones, lograban elevarme. Allí me sentía acompañada, aunque no hablara con nadie en particular. Era un refugio para mi alma cansada, un lugar donde las ausencias, sobre todo la de mi esposo, dolían un poco menos. Desde que enviudé, mi nieto se convirtió en mi mayor compañía. Cada tarde lo recogía del colegio y lo llevaba a casa. En el camino, él no dejaba de contarme sus historias, las travesuras con sus amigos, las palabras nuevas que había aprendido, los dibujos que quería mostrarme. Su risa, espontánea y limpia, llenaba los rincones de la casa y disipaba los silencios que me acompañaban desde la partida de mi marido. Con él, el tiempo parecía detenerse, y yo volvía a sentirme útil, necesaria, imprescindible. Mi hijo menor, padre del niño, vivía conmigo desde hacía unos años. Nuestra relación era cercana y cálida. Él se preocupaba por mí, me ayudaba en las tareas pesadas de la casa y, aunque trabajaba muchas horas, siempre encontraba un momento para compartir la cena conmigo. Era un consuelo saber que no estaba sola del todo, que aún tenía en él un apoyo firme. Sus gestos, simples pero constantes, me daban seguridad en medio de la rutina. Con mi hijo mayor, en cambio, la relación era distinta. Casado con Laura, mi nuera, nos veíamos sobre todo en reuniones familiares o celebraciones. Él siempre me mostraba cariño, pero con una distancia que no terminaba de comprender. Había en sus palabras un tono de prisa, como si el tiempo conmigo fuera siempre escaso. Nunca me lo dijo, pero intuía que su esposa tenía mucho que ver con esa barrera invisible que nos separaba cada vez más. Laura, mi nuera, era una mujer que despertaba en mis sentimientos contradictorios. A simple vista, se mostraba educada, respetuosa, correcta en sus formas, pero detrás de esa fachada, yo alcanzaba a percibir un frío extraño, un desdén contenido que aparecía en la manera en que evitaba mirarme a los ojos o en cómo torcía la boca ante mis comentarios más inocentes. Nunca me insultó ni me faltó abiertamente, pero su indiferencia pesaba más que cualquier palabra hiriente. Aún así, yo me esforzaba por mantener la armonía. Preparaba sus platos favoritos cuando venían de visita, cuidaba de que el ambiente en la mesa fuera cordial y trataba de no hablar demasiado de mí misma para no incomodarla. Creía, ingenuamente, que con el tiempo su trato cambiaría, que acabaría por aceptarme como parte de la familia. Tenía la esperanza de que la unión que siempre soñé pudiera sostenerse, aunque fuera sobre un terreno frágil. Mi trabajo como enfermera había sido mi identidad durante más de 40 años. En el hospital aprendí a escuchar los susurros de los enfermos, a reconocer en sus ojos miedos que nunca se atrevieron a nombrar. Esa experiencia me había dado paciencia y prudencia, pero también me había dejado cicatrices invisibles. El sonido de los monitores, el olor a desinfectante, los pasos rápidos en los pasillos, todo eso formaba parte de mi vida, tanto que al dejarlo atrás me sentí desnuda, como si hubiera perdido un pedazo de mí misma. Por eso, cuando llegó el momento de jubilarme, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque mi cuerpo ya pedía descanso, vértigo porque me enfrentaba al vacío de los días sin turnos ni obligaciones. Intentaba llenarlos con paseos, lecturas y llamadas telefónicas, pero había un silencio nuevo que me inquietaba. Sin embargo, me decía que era cuestión de tiempo acostumbrarme, que pronto aprendería a disfrutar de esa calma que tantos colegas anhelaban. En el vecindario, muchos me felicitaban. «Te lo mereces, Ángela. Ahora a vivir para ti», me repetían con sonrisas cálidas, y yo respondía con gratitud, aunque por dentro me costara creer que era capaz de pensar solo en mí. Había dedicado tanto a los demás, que la idea de ponerme en primer lugar me resultaba casi egoísta. Aún así, me esforzaba por convencerme de que la jubilación era un regalo, no una condena. En mi casa reinaba un orden que me daba paz. Cada objeto tenía su lugar,
Cada espacio estaba cuidado con esmero. Me gustaba encender velas aromáticas al anochecer y sentarme en mi sillón preferido con una taza de té caliente. El silencio entonces no era soledad, sino compañía. Escuchaba el tic-tac del reloj en la pared y el crujido lejano de la madera, como si la casa misma respirara conmigo. Había días en que la nostalgia se colaba sin permiso. Miraba las fotografías de mi esposo, aquellas en las que sonreía con la fuerza de quien aún no sabía que el tiempo le sería tan breve. En esos momentos, las lágrimas se asomaban sin que pudiera detenerlas, pero después me levantaba, limpiaba mis ojos y me repetía que debía seguir. El recuerdo dolía, sí, pero también me sostenía. Me refugiaba mucho en la cocina. Preparar un guiso de lentejas, amasar pan o freír buñuelos me conectaba con mi historia, con mi madre y mi abuela, que me enseñaron a dar amor a través de los sabores. El olor del sofrito llenaba la casa y me hacía sentir que aún podía crear momentos de alegría. Cocinar era mi manera de mantener vivo el calor familiar, aunque a veces pareciera que la mesa estaba más vacía de lo que yo deseaba. Las tardes de verano tenían un ritmo distinto. Abría las ventanas para que entrara la brisa marina que llegaba desde la costa, y me sentaba a escuchar el bullicio lejano de los niños jugando en la plaza. Ese sonido me recordaba que la vida seguía su curso, que siempre había movimiento, risas, futuro, y aunque yo ya caminara hacia otra etapa, encontraba consuelo en saber que el mundo aún estaba lleno de voces jóvenes. Nunca dejé de escribir en un cuaderno que guardaba en mi mesilla de noche. Allí anotaba pensamientos sueltos, recuerdos y pequeños deseos. Era un ejercicio íntimo, un diálogo conmigo misma. A veces lo leía y me sorprendía de cuánto había callado durante años. Mi voz, la verdadera, parecía encontrar refugio solo en esas páginas. Así transcurrían mis días, entre rutinas tranquilas y pequeñas nostalgias, convencida de que mi vida, aunque solitaria, estaba bajo control. No sospechaba que, en medio de tanta calma aparente, la amenaza más cercana estaba creciendo en silencio, vestida de familiaridad y disfrazada de afecto. Aquel equilibrio, tan cuidadosamente sostenido, estaba a punto de quebrarse con un solo gesto, casi imperceptible, en el instante menos esperado. La fiesta de mi jubilación estaba pensada para ser un homenaje sencillo, pero cargado de afecto. El salón comunitario se llenó de flores blancas y guirnaldas de luces que titilaban como si fueran estrellas prestadas. La música de fondo, suave y alegre, acompañaba las conversaciones animadas. Yo recibía abrazos, sonrisas y palabras de gratitud que me emocionaban hasta las lágrimas. Por un momento, me permití creer que todo estaba en su lugar, que la vida me recompensaba con esa reunión de rostros queridos que celebraban mi esfuerzo de tantos años. Las copas tintineaban al ritmo de los brindis, y el olor a vino mezclado con los aromas de los platos recién servidos creaba un ambiente festivo. Yo me movía entre mesas, escuchando a unos y a otros, sintiéndome el centro de un cariño que necesitaba creer verdadero. Sin embargo, en medio de esa algarabía, algo capturó mi atención como un relámpago en la oscuridad. Laura, mi nuera, se inclinó sobre mi copa con un gesto fugaz, como quien quiere ocultar un secreto en un segundo de descuido. Al principio pensé que había visto mal. Me reproché internamente mi tendencia a sospechar de ella, a leer entre líneas donde quizás no había nada, pero mi corazón empezó a golpearme con una fuerza extraña, como si quisiera advertirme de un peligro real. Observé cómo sus dedos se movían, con precisión, rápidos, mientras miraba de reojo para comprobar que nadie reparaba en lo que hacía. El mundo alrededor siguió su curso, entre risas y aplausos, pero para mí todo se ralentizó en un instante de angustia. La copa quedó frente a mí, con el líquido oscuro reflejando las luces del salón. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía apartar la vista de ese vino que hasta un segundo antes me parecía inofensivo. Nadie sospechaba nada, y yo tenía que decidir en silencio qué hacer.
Fingí sonreír a quien me hablaba, asentía un cumplido, pero mi mente estaba atrapada en ese cristal que ahora me parecía una trampa invisible. Con un movimiento disimulado, llevé mi mano hacia la copa y, al hacerlo, acerqué también la de Laura, que había quedado a pocos centímetros. Mi respiración se aceleró, y en cuestión de segundos cambié una por la otra. Nadie notó mi gesto, nadie interrumpió el bullicio. Mi nuera, distraída en una conversación, no se dio cuenta del intercambio, y yo, con una calma que apenas lograba fingir, bebí un sorbo como si nada hubiera ocurrido. El sabor del vino se me hizo más amargo de lo habitual, aunque no sabía si era mi mente la que transformaba cada gota en sospecha. Sentí un cosquilleo en la garganta, un nudo en el estómago y la necesidad urgente de mirar a Laura. Ella seguía hablando, gesticulando con naturalidad, como si nada hubiera pasado, pero en mi interior se levantaba una tormenta que ya no podía detener. La fiesta continuó, con discursos emotivos y aplausos que parecían retumbar en un eco lejano. Mis oídos apenas captaban palabras, mis ojos se perdían en los rostros que me rodeaban, pero mi atención estaba clavada en esa copa, en ese gesto. Sabía que algo había cambiado para siempre. El salón, que minutos antes se sentía cálido y seguro, se transformó en un escenario hostil donde cada sonrisa podía ocultar un secreto, cada palabra podía ser mentira. Esa noche, mientras todos celebraban mi vida de trabajo, yo descubrí que el peligro podía presentarse disfrazado de familia, escondido detrás de una mesa decorada y de un brindis aparentemente inocente. Lo que para todos fue una fiesta inolvidable, para mí se convirtió en el inicio de una duda que desgarraría cada rincón de mi paz. Y aunque guardé silencio, dentro de mí ya sabía que mi mundo había cambiado para siempre. Esa misma noche, al regresar a casa, me quedé sentada en la penumbra del salón mucho después de que todos se hubieran marchado. La risa de los invitados aún resonaba en mis oídos, pero en mi interior no había alegría, solo un eco amargo. Me llevé las manos al rostro y sentí el frío del miedo impregnado en mi piel. Nadie sabía lo que yo había visto. Nadie imaginaba el peso de la sospecha que ya no podía apartar de mi mente. Intenté dormir, pero el insomnio me atrapó con su garra invisible. Daba vueltas en la cama con el corazón golpeando a destiempo, imaginando una y otra vez la escena de Laura inclinándose sobre mi copa. Quise convencerme de que todo había sido un malentendido, que mis ojos habían exagerado, pero el recuerdo era demasiado nítido. Cada vez que cerraba los párpados, veía sus dedos rápidos, su mirada calculada, y la desconfianza se hacía más real. Al día siguiente, mi cuerpo amaneció cansado, con un dolor de cabeza que me recordaba las horas de desvelo. Preparé café, pero el aroma, en lugar de reconfortarme, me revolvió el estómago. Caminé por la casa como un fantasma, tratando de encontrar calma en mis rutinas: regar las plantas, ordenar la cocina, abrir las ventanas. Sin embargo, nada lograba borrar la sombra que se había instalado en mi pecho. Laura vino a visitarme unos días después, acompañada de mi hijo mayor. Traían regalos, palabras de afecto y sonrisas que parecían sinceras. Yo los recibí con cortesía, pero cada gesto de ella me resultaba sospechoso. La forma en que me ofreció una taza de té, la manera en que me preguntó por mi salud, incluso la suavidad de su voz, todo lo interpretaba como un disfraz. Me sentía atrapada en un teatro donde cada palabra podía ser una mentira. Mi hijo, ajeno a mis pensamientos, se mostraba orgulloso de su esposa, la elogiaba por su dedicación, por lo atenta que era con la familia. Yo lo escuchaba con un nudo en la garganta, incapaz de decirle lo que llevaba dentro. ¿Cómo podía acusarla sin pruebas? ¿Cómo podía romper la confianza de mi hijo con una sospecha que solo yo había presenciado? El silencio me parecía la única opción, pero ese silencio se convertía en un peso insoportable. Las noches comenzaron a ser cada vez más largas. Me levantaba sobresaltada,
con la sensación de que algo me observaba en la oscuridad. Escuchaba ruidos mínimos en la casa, el crujido de la madera, el viento contra las persianas, y mi corazón se aceleraba como si esperara un ataque inminente. El miedo me estaba robando la paz, y al mismo tiempo me empujaba a la soledad, porque no podía compartirlo con nadie. Los pequeños comentarios de Laura se volvieron dagas, disfrazadas de cortesía. Ángela, ya es hora de que descanses de tantas responsabilidades, decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tiempo pasa, y hay cosas que ya no te corresponden. Yo asentía, tragando saliva, pero por dentro sentía que cada palabra era una insinuación de que quería apartarme, borrarme del lugar que aún ocupaba en la familia. En las reuniones, mi nuera comenzó a dejar escapar frases más directas. Ahora que estás jubilada, podrías pensar en mudarte a un sitio más pequeño, ¿no?, decía frente a todos, como si fuera una sugerencia inocente. Mi hijo sonreía, creyendo que era un comentario práctico, pero yo escuchaba en esas palabras un veneno sutil, la intención de sacarme de mi propia casa, de reducir mi espacio hasta que desapareciera. Mi nieto, inocente de todo, seguía corriendo a mis brazos cada tarde. Sus abrazos eran el único refugio en medio de la tormenta. Cuando lo escuchaba reír, me convencía de que aún tenía razones para resistir, de que no podía dejar que la desconfianza me consumiera por completo. Sin embargo, cada vez que Laura lo miraba, yo temía que también quisiera apartarlo de mí, arrebatarme ese último consuelo. El insomnio se volvió crónico. Pasaba horas de la madrugada caminando por la casa, con los pies descalzos y el corazón inquieto. Me detenía frente al espejo del pasillo y apenas reconocía el rostro que me devolvía la mirada, ojeras profundas, labios resecos, ojos apagados. Parecía que la sombra de la sospecha me estaba envejeciendo más rápido que el tiempo. En una ocasión, durante una comida familiar, Laura me ofreció su copa con un gesto aparentemente despreocupado. Prueba este vino, está delicioso, dijo. Mi cuerpo entero se tensó. Fingí sonreír y respondí que ya había bebido suficiente, pero en mi interior sentí que esa frase era una prueba, un desafío silencioso para ver hasta dónde llegaba mi miedo. Mi hijo mayor me observó extrañado, notando quizás mi incomodidad, pero no preguntó nada, y yo agradecí su silencio, porque no sabía cómo habría respondido. Aquel almuerzo terminó con un nudo en la garganta que me duró días. No solo sospechaba de Laura, sino que empezaba a temer que, si hablaba, nadie me creería. Los vecinos seguían tratándome con afecto, como siempre. Algunos me decían que me veían más cansada, que debería cuidarme. Yo sonreía, fingiendo normalidad, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. Cada salida al mercado, cada paseo por la plaza, era una máscara que me ponía para que nadie sospechara del torbellino que llevaba dentro. Hubo noches en las que me levanté con la garganta seca y la necesidad de revisar la cocina, como si temiera encontrar algo extraño en los alimentos. Revisaba los envases, olía el agua, comprobaba que todo estuviera intacto. Me daba vergüenza de mí misma, pero no podía evitarlo. La sospecha se había instalado como un huésped permanente en mi mente. Empecé a escribir en mi cuaderno con más frecuencia, desahogando en esas páginas lo que no podía decir en voz alta. Allí, mi letra temblorosa dibujaba la escena una y otra vez: la copa, los dedos de Laura, el cambio, el sorbo. Escribir me daba una mínima sensación de control, como si al ponerlo en palabras pudiera contener el miedo. Pero al cerrar el cuaderno, el silencio volvía a devorarme. Mi hijo menor notó mi inquietud. Una noche me preguntó si me pasaba algo, si estaba enferma. Yo negué con la cabeza, acariciando su mano, sin atreverme a decirle la verdad. No quería cargarlo con mi angustia, no quería que pensara que me estaba volviendo paranoica. Callé, y ese silencio me hirió tanto como la sospecha misma. Con el tiempo, la relación con Laura se volvió una cuerda tensa,
a punto de romperse. Cada mirada suya me parecía un reto, cada gesto una amenaza disfrazada de cortesía. Yo respondía con sonrisas débiles, pero mis manos temblaban bajo la mesa. El peso de esa tensión invisible me dejaba exhausta, como si cada encuentro fuera una batalla silenciosa que no podía evitar. Los comentarios de los vecinos sobre mi nuera me dolían aún más. «¡Qué mujer tan elegante!», decían algunos. «Tu hijo ha tenido suerte». Yo sonreía, sin responder, mientras por dentro me preguntaba cómo podían no ver lo que yo veía. Esa doble cara me hacía sentir cada vez más sola, como si el mundo entero estuviera ciego ante la amenaza que me rodeaba. En una tarde especialmente difícil, mientras regaba mis plantas, me sorprendí llorando sin poder detenerme. Las lágrimas caían sobre la tierra húmeda, y sentí que incluso mis flores compartían mi dolor. Apreté la regadera con fuerza, como si al aferrarme a ese objeto pudiera sostenerme a mí misma. La tensión me estaba desgastando físicamente. Perdí peso, mi ropa me quedaba holgada, y mi piel perdió el brillo que antes tenía. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer cansada, abatida, que parecía llevar sobre los hombros un secreto demasiado pesado. Me preguntaba hasta cuándo podría sostenerlo sin quebrarme. Una tarde, Laura hizo un comentario frente a mi hijo que me heló la sangre. «Tu madre debería pensar en dejar la casa. Está demasiado grande para ella sola». Él rió suavemente, como si fuera una broma, pero yo sentí el veneno detrás de sus palabras. Esa casa era mi refugio, el último espacio donde me sentía segura, y escuchar esa insinuación fue como recibir una bofetada. En los días siguientes, cada vez que Laura se acercaba a mí, sentía que su presencia llenaba el aire de una tensión insoportable. Incluso el sonido de sus tacones sobre el suelo me producía un escalofrío. La veía moverse por mi casa como si ya le perteneciera, y yo, impotente, fingía no notarlo. El miedo comenzó a mezclarse con la rabia, una rabia silenciosa, contenida, que ardía en mi pecho pero que no encontraba salida. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo mi propia familia podía convertirse en una amenaza. Esa mezcla de emociones me mantenía al borde de las lágrimas constantemente. Intenté hablar con un sacerdote en la iglesia, pero mis palabras se quedaron a medio camino. Solo le pedí oraciones, como si con eso pudiera aliviar el peso. Él me miró con compasión, sin hacer preguntas, y yo agradecí ese silencio. Era más fácil pedir ayuda en silencio que confesar la verdad en voz alta. El ambiente en mi casa se volvió un campo minado. Cada encuentro con Laura era un riesgo, cada palabra un posible detonante. Yo caminaba con cuidado, midiendo mis gestos, como si de esa prudencia dependiera mi supervivencia. No era vida, era una vigilancia constante, una cárcel invisible. En medio de todo, mi hijo mayor seguía sin sospechar nada. Lo veía tan confiado, tan ajeno a la tormenta, que me dolía más que cualquier gesto de Laura. ¿Cómo podría romperle el corazón contándole lo que había visto? ¿Cómo explicarle que la mujer que amaba era también la mujer que me hacía temer por mi vida? Esa duda me mantenía atrapada, incapaz de dar un paso. Cada noche, al apagar la luz, me repetía que necesitaba fuerza, que debía resistir, aunque la soledad me desgarrara. Y en ese murmullo a solas, comprendí que la batalla que enfrentaba ya no era solo contra Laura, sino contra el silencio que me estaba consumiendo poco a poco. Pasaron varias semanas desde la fiesta, y aunque trataba de seguir mi rutina, el recuerdo de aquel gesto nunca me abandonaba. Cada vez que Laura me hablaba con cortesía fingida, cada vez que me ofrecía una taza de té o un plato en la mesa, mi cuerpo respondía con un sobresalto invisible. Dormía poco, me despertaba con el corazón acelerado y, más de una vez, me sorprendí revisando puertas y ventanas antes de acostarme, como si estuviera bajo amenaza constante. Un día cualquiera, mientras ayudaba a mi nieto a buscar un juguete en la sala,
Noté el bolso de Laura apoyado en una silla. Algo me impulsó a acercarme, un instinto que no pude contener. Abrí el cierre con manos temblorosas, sintiéndome culpable y aliviada al mismo tiempo. Entre pañuelos y cosméticos encontré un pequeño frasco de vidrio, con restos de un polvo blanquecino pegado en el fondo. Mi respiración se cortó de golpe. Supe, en ese instante, que mis sospechas tenían un rostro concreto, una prueba que me gritaba la verdad. El frasco brillaba en mi mano como una sentencia. No era imaginación, no era paranoia. Lo que había visto aquella noche era real. Sentí una mezcla de náusea y vértigo, como si el piso se desmoronara bajo mis pies. Guardé el objeto de nuevo, cerré el bolso con cuidado y me quedé inmóvil, escuchando las risas de mi nieto en la otra habitación. Por él, por mi hijo, por mi propia vida, comprendí que no podía callar más. Esa misma tarde decidí enfrentarlos. Llamé a mi hijo y a Laura a la sala, con una calma que me costaba fingir. Mis palabras salieron firmes, aunque mi cuerpo entero temblaba. Les conté lo que había visto en mi fiesta, cómo había cambiado las copas, y finalmente les hablé del frasco escondido en el bolso. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire. Mi hijo me miró con incredulidad, como si le hablara en un idioma desconocido. Reía nervioso, negaba con la cabeza, insistía en que estaba cansada, confundida, que la jubilación y la soledad me hacían imaginar cosas. Laura, en cambio, reaccionó con lágrimas repentinas, un llanto exagerado que buscaba esconderse tras un velo de inocencia, pero sus ojos, enrojecidos y brillantes, no sabían sostener los míos. «Mamá, basta», dijo mi hijo, con un tono que me hirió más que cualquier otra cosa. «Estás acusando a Laura sin pruebas. ¿Te das cuenta de lo que dices?». Entonces saqué el frasco, lo coloqué sobre la mesa con manos firmes, y la tensión se hizo insoportable. Mi hijo palideció, incapaz de procesar lo que veía, mientras Laura se llevó las manos al rostro, repitiendo que todo era un malentendido, que seguramente no era lo que parecía. Yo, en cambio, no necesitaba más explicaciones. La verdad ya me había atravesado como una daga. El clímax no fue un grito ni un golpe, sino un abismo que se abrió entre nosotros. Vi a mi hijo debatirse entre la lealtad hacia su esposa y la confianza en su madre. Vi en Laura el miedo de quien queda al descubierto, y sentí en mí misma la certeza más dolorosa que, al decir la verdad, había sellado la fractura definitiva de mi familia. Pero también comprendí que había recuperado algo esencial: mi voz, mi derecho a no callar más. Los días posteriores a la confrontación fueron los más silenciosos de mi vida. La casa, que antes estaba llena de risas de mi nieto y conversaciones cotidianas, se volvió un espacio frío, cargado de miradas esquivas y palabras a medias. Mi hijo evitaba hablar del tema, refugiándose en un mutismo que me hería más que los reproches. Laura, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado, aunque cada gesto suyo era una provocación calculada, un recordatorio de que ya no había lugar para mí allí. Entendí, con el dolor de una herida abierta, que mi permanencia en esa casa solo prolongaría el tormento. Una mañana, mientras regaba mi pequeño jardín, tomé la decisión que llevaba días madurando: debía marcharme, no como un castigo ni como una huida, sino como un acto de dignidad. No podía seguir viviendo bajo sospecha, rodeada de hostilidad disfrazada de cortesía. Busqué un apartamento modesto, luminoso, con un balcón donde pudiera poner mis macetas. Allí, poco a poco, reconstruí mi rutina: el café de la mañana, las caminatas tranquilas, la misa de los domingos, los libros que había postergado. Durante años, me descubrí en silencio, sin el ruido de la desconfianza a mi alrededor. Mi hijo vino a visitarme pocas veces al inicio. Su mirada estaba llena de dudas, atrapada entre el amor hacia mí y la defensa de su esposa. Aún así, cuando veía a mi nieto correr por mi nuevo hogar,
Sentía que la semilla de la unión seguía allí, aunque rodeada de espinas. Aprendí a abrazarlo sin reclamar lo que ya no podía cambiar. Con el paso de los meses, entendí que había ganado algo más valioso que cualquier herencia o reconocimiento, la certeza de que no estaba dispuesta a callar ni a aceptar humillaciones por preservar una fachada de armonía. La soledad, lejos de ser un castigo, se volvió un territorio de libertad. Mi historia no tuvo un final perfecto, pero sí uno verdadero, porque a veces, la mayor victoria no es conservar a todos cerca, sino rescatarse a una misma antes de perderse en el silencio. Y yo, en mi pequeña casa nueva, supe que aún tenía vida por delante y una dignidad intacta que nadie podría arrebatarme.